Anote esta receta: kilos de enfrentamientos entre parlamento y presidentes, populistas de izquierda o derecha. Luego corte en trozos pequeños el sistema de partidos y echa a cocer. Sazone con trato irrespetuoso, revuelva a fuego lento durante un par de décadas y ya tiene Perú 2022. Es solo en la letra presidencialismo, pero en los hechos casi parlamentarismo de facto, donde a través de desvirtuar el mecanismo de la vacancia por incapacidad moral existentes del siglo XIX, sacan a los presidentes y tratan, o si no tratan de verdad, y los mandatarios responden también desvirtuando, pero las mociones de confianza para poder sacar a su vez a los parlamentarios a través de nuevas elecciones. 6 presidentes en 4 años, y mientras sube el número de mandatarios, también el de los problemas que aquejan a los 33 millones de peruanos. Un intento de autogolpe de parte de Pedro Castillo, sale por vacancia, preso, acusado de intentar subvertir el orden institucional. Casi 30 personas muertas en las protestas, anuncio de adelantamiento de elecciones, un parlamento con 80% y más de desaprobación. La presidenta Dina Boluarte, que ya recibió y pidió también renuncias en su recién estrenado gabinete. Y la pregunta de fondo: ¿es esta nuevamente la penúltima crisis? Comienza Conexión Global Prime. Bueno, y para recorrer esta crisis, la penúltima, como decimos lamentablemente, porque pareciera que siempre vuelve otra en Perú, vamos a ver todo ese recorrido en la nota de Laura Soto. Nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, quien hace menos de 2 semanas asumía la cartera de Defensa. Sí, juro. Ahora será el encargado de liderar el segundo gabinete que la presidenta Dina Boluarte ha presentado desde que llegó al poder el pasado 7 de diciembre tras el intento fallido de autogolpe de Estado de Pedro Castillo. Desde ese día, la mandataria no ha tenido ni un solo minuto de paz y un equipo con 4 carteras renovadas, además de la presidencia del Consejo de Ministros, es su apuesta para calmar los ánimos de un Perú convulsionado que pide adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y algunos la libertad del dirigente izquierdista. Asumí el gobierno en un momento difícil para nuestro país. Soy consciente de la responsabilidad que me ha otorgado la historia, y es conducir un proceso de transición ordenado y pacífico. Un nuevo capítulo a esta interminable crisis política que comenzó con un polémico mensaje a la nación. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Fueron palabras que hace 2 semanas sembraron el pánico en la nación. El entonces mandatario no solo estaba disolviendo ilegalmente dicho poder del Estado, sino que también anunciaba elecciones para conformar un nuevo Congreso que aprobase una nueva Constitución. Eso, ese llamado que él ha hecho es ilegal. Estamos frente a un golpe de Estado precisamente. Puede pasar una guerra civil en este momento. No, esperemos que no sea así. Lo que queremos es que todos guardemos la calma. Todos. Castillo estaba intentando en un movimiento desesperado evitar su destitución, la que el legislativo debatiría ese mismo día a través de una tercera moción de vacancia en su contra, en la que ni siquiera se contaba con los votos necesarios. Uno a uno sus ministros comenzaron a renunciar. Hasta el partido que lo llevó al poder hablaba de golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas, de las cuales había incertidumbre sobre qué postura tomarían, decidieron no acatar el golpe. Y sin importar la disolución que había ordenado el entonces presidente, el Congreso decidió adelantar de todas formas el debate de la vacancia por incapacidad moral, la cual terminó siendo aprobada. Han votado a favor 101 congresistas. Castillo fue detenido mientras se dirigía a buscar refugio en la Embajada de México en Lima. Horas después, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte juraba como nueva mandataria. Era la primera mujer que asumía el cargo en la historia de Perú. Desde este momento hasta el 26 de julio de 2026, que defenderé la soberanía nacional. En un comienzo y con esas palabras, Boluarte cerraba la puerta a convocar a elecciones anticipadas, pero la presión en las calles la obligó a cambiar de plan varias veces.
Si la sociedad y si es que la situación amerita, adelantamos elecciones. He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. Pero igual ya estoy sacando una cita con la Comisión de Constitución para que con ellos podamos acortar los plazos. Haciendo reajustes, ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023. Pero dicha iniciativa no alcanzó los votos suficientes del Congreso y el Pleno, en cambio, aprobó este martes otra propuesta, la de adelantar las elecciones a abril de 2024 y hacer el cambio de mando en julio de ese mismo año. El debate no estuvo exento de protestas de los propios congresistas. Los de Perú Libre, partido que llevó al poder a Castillo, pedían elecciones para abril de 2023. Y el pueblo peruano, y ustedes lo saben, que quiere elecciones generales para 2023, pero no han consentido nuestra propuesta, que es incorporar el referéndum para consultar al pueblo peruano si va o no va a una asamblea constituyente. Ha sido lo mejor que sea de esta manera, como siempre lo pidió el Ejecutivo, a abril del 2024, para que tengamos tiempo para hacer reformas. Sin embargo, el tema no se zanjó ahí, porque al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa debe pasar por una segunda votación cuando comience una nueva legislatura, en febrero del próximo año. Queda por ver si esto calmará las protestas en el país, que si bien ahora han menguado, en los últimos días dejó violentas escenas, principalmente en el sur, con tomas de aeropuertos y ataques a infraestructura pública y comercios. Situación que obligó al gobierno a decretar estado de excepción por 30 días. A eso se suman los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que han dejado decenas de manifestantes fallecidos. Felizmente que se ha restablecido el transporte en los aeropuertos, en las principales vías del país. Algunas todavía permanecen tomadas. Y la invocación que hacemos a la población es que se cese con esta actitud de violencia extrema que felizmente ha menguado. A ese caos se suma la crisis diplomática que ha generado la detención de Castillo, que deberá pasar al menos 18 meses en prisión preventiva por los delitos de rebelión y conspiración, cargos por los que le podrían dar al menos 10 años de cárcel, según estima la Fiscalía peruana. Argentina, Bolivia, Colombia y México pidieron la restitución en el poder del exmandatario y no reconocen a Boluarte como presidenta. La situación escaló más allá con el asilo que otorgó México a la familia del maestro rural, que este miércoles arribó a la capital de dicho país. El gobierno del Perú ha declarado persona non grata. Al embajador de México en el Perú se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Lamentar la decisión que tomó el gobierno de Perú, un gobierno muy cuestionado, sobre todo por optar por la represión. Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse a Perú, porque ya hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz. Una paz que por el momento no está garantizada en un país que hace años vive una interminable crisis política, protagonizada por un eterno conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Se lo habíamos prometido cuando acá en Chile son las 22:43 en vivo y en directo. Nos vamos a Perú para tener una entrevista muy relevante con el líder del movimiento etnocacerista, me refiero a Antauro Humala, y para explicarle a la gente que nos ve en Chile, señor Humala, además hermano del expresidente, y así pueden ir asociando también su nombre a la historia que usted tiene. Le agradezco que nos acompañe en CNN Chile en vivo y en directo en Conexión Global Prime, y quisiera preguntarle primero, ¿usted reconoce a Dina Boluarte como la legítima presidenta de Perú? Nosotros, el movimiento etnocacerista, la consideramos una mandataria ilegítima. Si bien es cierto, oficialmente está registrada en el periódico El Peruano como autoridad, o sea, en el aspecto legal lo es,
en el aspecto legítimo, la gran mayoría nacional no la acepta, no la reconoce. Y esa es parte de la posición del partido no cacerista. Ahora, Pedro Castillo, sin tener las facultades que manda la Constitución, intentó cerrar el Congreso, dijo que pedía cerrar el Congreso y eso ha sido interpretado como un autogolpe. ¿Usted no comparte esa visión? Mire, lo que pasa en el Perú es un conflicto entre dos constituciones. El presidente Pedro Castillo, al parecer, no entendió eso. Él pretendió adelantarse al Congreso de la República con el cierre. Pero él no entendió que con la Constitución actual, que es de Fujimori y Montesinos, no hay solución nacional. La solución nacional está en función de la Constitución del año 79, su último artículo que establece el castigo para los usurpadores y sucesores. O sea, todos los presidentes habidos desde Fujimori hasta la actualidad. Eso no lo entendió. Y obviamente el Congreso, que está presidido por un general de la línea Fuji-Montesinista, obviamente ellos se rigen por la Constitución actual, la Constitución del 93, y se la anticipó, porque definitivamente hubo un apresuramiento de Pedro Castillo. Ahora Pedro Castillo está preso y la población mayoritariamente exige su liberación y nosotros consideramos que ese es un pedido justo. Ahora, Antauro, la Constitución, por más que a usted no les guste, que rige, es la que se creó en la época de Fujimori. Yo entiendo los cuestionamientos que usted menciona, pero Castillo fue electo bajo la Constitución que les rige y esa es la que hay. Digamos, hay normas que me imagino que hay que respetar. Claro. El problema es que esta Constitución, durante su vigencia, ha sido objeto de 3 rebeliones cuarteleras. El año 92 con el general Jaime Salinas Cedó y el año 2000 con la primera rebelión no cacerista y el 2005 la segunda. Y asimismo ha sido impugnada una serie de insurgencias populares, ¿no? Inclusive la actual es parte de esa insurgencia popular que ahorita ya tiene casi una treintena de muertos. Entonces es una constitución, primero que nadie firma. La firma del extranjero japonés Fujimori fue retirada una vez que este señor se fugó. O sea, es un documento pírrico que produce delincuentes en la presidencia porque todos los presidentes que se han sometido a esta constitución, todos están presos, perseguidos, suicidados o por regresar a la prisión. Es decir, es irrita, produce delincuentes en la presidencia y es combatida en las calles. Es decir, totalmente legítima. Ese es el gran problema nacional. Y eso está provocando ahora una situación gravísima, una situación que no es un problema circunscrito al gobierno específico de la señora Boluarte o del expresidente Pedro Castillo, sino ya arrastra casi un tercio del siglo de presidentes delincuentes en el Perú. Sí, y hemos contado, usted da sus opiniones respecto a cómo califica a los expresidentes, pero hemos contado aquí en CNN Chile cómo se produce desde hace ya 2 décadas este enfrentamiento entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, independiente de quién esté en el fondo gobernando. Esto se ha repetido a lo largo del tiempo. Yo quiero preguntarle otra cosa. Para esta crisis actual, ¿el adelantamiento de las elecciones, Antauro, es una solución o no? Es parte de la solución, no es la solución completa. Obviamente va a contribuir a bajar en algo la presión social, pero al parecer hay ya tendencias en el gobierno actual de no solo gestionar con el Congreso de la República el adelanto de elecciones, sino también en paralelo, en simultáneo, un referéndum para la Asamblea Constituyente. Porque, reitero, acá en el Perú el modelo neoliberal ya no da para más, ha fracasado totalmente y ya los hechos exigen un cambio de modelo. Entonces, eso requiere un referéndum. Si el pueblo por mayoría lo aprueba, excelente, creo que eso calmaría mucho la efervescencia social, más aún que el adelanto de elecciones. Y eso está bien la fecha, a su juicio, lo que el Congreso aprobó es adelantarlas para el 2024. Entiendo que ustedes planeaban o planteaban más bien que fuera antes. Exactamente, nosotros consideramos que deben asumirse procedimientos expeditos, o sea, particulares a la situación histórica que vive la República. Eso pasó hace 22 años con la caída de Fujimori y Montesinos, se convocó a elecciones de manera expeditiva, sin
o sea, de manera como una situación de emergencia nacional, y se hicieron en 4 o 5 meses. Entonces, esto es una situación de discusión que también se va a discutir en las calles, porque el destino del Perú no se está decidiendo tanto en el Congreso, en ese recinto congresal totalmente rechazado y que las encuestas no llegan ni a 6%. El destino del país, el Perú, se está decidiendo actualmente en las calles. Ahora, eso, me permite usted la opinión, yo lo considero una tragedia, porque cuando las instituciones no son las que logran mediar, es bien complejo. Un día puede ser lo que usted denomina como insurgencia popular, en otro momento pueden ser los que decían dar un golpe de Estado, y por eso son importantes las instituciones. Usted dice que cree que hay una necesidad de una nueva constitución. Ahora, esa nueva constitución es un tema, y otro es también quién gobierna el país. Yo le quiero preguntar, porque usted en una entrevista en CNN Chile, siempre damos los créditos, a Cristina Cifuentes, del diario La Tercera, el 16 de diciembre, y usted señala que efectivamente quiere ser presidente de Perú. Y quiero preguntarle si está dispuesto a respetar las reglas democráticas que rijan en ese momento, y qué proyecto quiere usted llevar adelante si llegara a ser presidente de Perú. Mire, su pregunta es bastante larga. Las instituciones, a veces, como todo proceso dialéctico, tienen su nacimiento, vida y muerte. Se pudren finalmente. En el Perú está sucediendo que los 3 poderes del Estado están putrefactos: legislativo, ejecutivo y judicial. Y hasta el 4.º poder, que es la prensa. Es decir, la república entera está en crisis. Esa república que emergió en los campos de Junín y Ayacucho, luego de 201 años, ya se pudrió. Entonces lo que estamos viendo es un parto republicano, circunscrito a una crisis permanente de un tercio del siglo. 6 presidentes delincuentes tenemos. Es algo inédito en la historia de las repúblicas del planeta Tierra. Entonces, para nosotros, las instituciones en el Perú están putrefactas. Es necesario, y para nosotros lo que está pasando es bueno. Se está dando un parto social en el país. Entonces, obviamente, apoyamos ese parto, que la vieja república muera rápido para que nazca la nueva república. Y esto que estamos viendo con Boluarte, con la caída de Castillo, son vicisitudes de este parto. Entonces, y este parto implica una nueva república, implica nueva constitución, implica elecciones adelantadas, implica asamblea constituyente, y implica también un escarmiento histórico, o sea, el fusilamiento de presidelincuentes peruanos, para que el pueblo entienda de que este es un proyecto nacional en serio. ¿Me permite hacer una pausa ahí, Antauro? ¿Me permite hacer una pausa ahí? Después le dejo seguir con su respuesta, que es si quiere ser usted presidente o no. Usted habla de los presidelincuentes. Dice que los quiere fusilar a todos. La pregunta es, usted es hermano de un expresidente. ¿Usted también quiere que se fusile a su hermano? ¿Y qué pasa con ¿y qué pasa con los derechos humanos de esas personas, más allá de que hayan cometido o no actos de corrupción? Bueno, es que sea un hermano mío un presidelincuente no cambia para nada. Nosotros los juzgamos por su situación política, no por su situación filial. Y en cuanto a los derechos humanos, bueno, están en juego los derechos humanos también del pueblo peruano. Además, la Constitución peruana, hemos tenido 12 constituciones durante 200 años, en todas se contempla la pena de muerte por traición a la patria. Y para nosotros, el tema de los presidelincuentes, más allá de alta corrupción, es traición a la patria porque involucra un problema de seguridad nacional. Entonces, simplemente nosotros vamos a hacer cumplir al pie de la letra la Constitución con respecto a la pena capital, que en el Perú tiene una técnica. No es la inyección letal como en Estados Unidos o como la guillotina en Francia. Es un procedimiento, se llama fusilamiento. Eso es. Y usted quiere fusilar también, entonces usted quiere fusilar a todos los expresidentes, incluido su hermano, es lo que usted me aclara. Usted quiere ser presidente y quiero preguntarle si, porque eso es fácil de responder sí o no, si quiere ser presidente, y cuál es su opinión sobre el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, y cuál sería su relación con él si usted llegara al poder. Te quiero hacer ver que lo que nosotros queremos hacer con la pena capital es aplicar lo que dice nuestra Constitución. Es simplemente hacer cumplir la ley, que no la han cumplido en el Perú. Y sí, repito, sí quiero ser como parte de un frente patriótico del cual el etnocacerismo forma parte,
sí, vamos a presentarnos en las próximas elecciones. Y con respecto a mi opinión, con respecto al presidente de la República de Chile, el señor Boric, bueno, para mí ha sido una sorpresa su elección. Sé que pertenece a una corriente de izquierda, una izquierda, digamos, que en el Perú la conocemos como izquierda caviar, y entiendo también que es una izquierda que prácticamente ya abdicó de sus banderas legendarias, como era la lucha de clases, etcétera, y ahora se está dedicando a cosas intrascendentes desde el punto de vista nuestro, como la identidad de género, la paridad, el LGTB, y bueno, no creo que ese sea, digamos, un buen representante del socialismo real. Pero de todas maneras le deseamos la mejor de las suertes al pueblo chileno. ¿A usted le parecen intrascendentes? Hago solo el punto que a mí me parecen súper trascendentes, más allá de quién las impulse. Temas como la igualdad de género, yo como mujer me parecen súper importantes. Usted dice que no son los temas relevantes. Le quisiera preguntar, ¿cómo serían las relaciones entre Perú y Chile si usted fuera presidente? Usted decía que habían, en esta entrevista que yo cito de La Tercera, usted decía que había temas pendientes. Me gustaría preguntarle, ¿cuáles son a su juicio los temas pendientes entre Perú y Chile? ¿Y cómo sería esa relación si es que usted llegara a la presidencia? Bueno, yo soy etnocacerista. O sea, nosotros somos un movimiento que reivindica la etnicidad, la identidad nacional, y obviamente como somos de estirpe militar, reivindicamos al general Cáceres. Entonces, obviamente en esa línea nosotros consideramos, por ser consecuentes, que lo que está pendiente con la República de Chile y entre la República del Perú son los territorios de Arica y Tarapacá, que aspiramos a recuperarlos, y lo cual es totalmente entendible, totalmente legítimo, esa aspiración peruana. Entonces, para nosotros es eso, simplemente. Una vez que eso se solucione, yo considero que obviamente podrá haber una hermandad real y genuina con el pueblo chileno. Y solo para entender, usted dice desde su perspectiva que es legítimo, obviamente desde la perspectiva chilena no, pero usted dice que aspiramos a recuperar Arica y Tarapacá. La pregunta, que ahí va a haber una hermandad real. La pregunta es, ¿cómo aspira a recuperar esos territorios que son chilenos? De idéntica manera como nos fueron arrebatados. ¿Me explica? Ya lo expliqué. O sea, ¿usted pretende hacerle una guerra a Chile? Ya le dije, de idéntica manera, reciprocidad histórica. O sea, usted pretende, pero es que aquí hay dos formas, o firmando un tratado o iniciando una guerra. Por supuesto. O iniciando una guerra. Eso es lo deseable. Lo deseable sería con un tratado. Pero yo le digo, el siglo XIX está marcado en Perú y en Chile y en Bolivia por varios conflictos, ¿no? En el siglo XX, en la década del 70 hubo un general Juan Velasco Alvarado y hubo en Chile un general Pinochet. Y esa década hubo un proyecto nacional peruano socialista y hubo un proyecto nacional chileno capitalista. Y ambos proyectos chocaron, de tal manera que Chile con Pinochet minó su frontera al norte. Esa es una realidad, ese es un hecho. Entonces, nosotros que somos etnocaceristas y que reivindicamos al general Cáceres y al general Velasco, bueno, obviamente, el proyecto nacional de nosotros va a colisionar con el proyecto nacional chileno por esta situación territorial, que para nosotros es un pendiente, es cuestión de historia solamente, así de simple. Sí, entiendo que es historia, pero solo para cerrar, si Chile no se aviene a firmar un tratado, ¿usted estaría dispuesto a iniciar un conflicto bélico con Chile? Consideramos que los gobernantes chilenos serán muy razonables, no nos ponemos en otra situación. ¿Usted cree que los chilenos estarían dispuestos a entregarle estos territorios? Bueno, aprenderemos de la historia. O sea, nosotros como peruanos no... Mire, en Europa hay un caso parecido entre Alemania y Francia. Se han enfrentado históricamente, ahora están hermanados por la Unión Europea, con el euro, son pueblos y estados hermanos. ¿Por qué? Porque se solucionó el problema de Alsacia y Lorena. Así de simple. Para mí es muy fácil de entender. Yo creo que en Chile también lo entienden muy bien. Antauro Humala, quiero agradecerle que nos haya acompañado en vivo desde Perú, cuando ya son casi las 11 de la noche en nuestro país. Que tenga muy buenas noches usted allá en Perú. De igual manera, gracias. Un abrazo. Y nos vamos rápidamente a un mapa. Les quiero mostrar acá rápidamente desde el próximo invitado.
situar las protestas que han habido los últimos días desde que intenta el autogolpe Pedro Castillo y es después detenido. Tiene varias causas que tienen que ver con corrupción, además una que tiene que ver una acusación constitucional también por corrupción y además esta causa ahora por el intento de golpe de Estado. Y ahí tienen entonces los lugares confirmados: Bagua, Cajamarca, Chiclayo, Tingo María, La Merced, Ucayali, Pampas, en Lima, evidentemente, que también han habido protestas en Ica, Ayacucho, Arequipa, Bancay, Cusco, Madre de Dios, Puno, entre otras. Y lo importante de entender aquí también es que en general los presidentes habían venido de Lima, a ver si puedo mostrarlo aquí en el mapa, pero los tradicionales centros de poder en general eran aquí, Lima. Este es el lugar tradicional del centro del poder económico, político, donde viene en general la élite peruana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a lo largo de la sierra de Perú es donde están los sectores más vulnerables y más pobres. De ahí viene Pedro Castillo, el expresidente, desde ahí saca su fuerza. Y al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, en noviembre de 2020, cuando cae Merino, después de que sacan por vacancia a Vizcarra, lo que ocurre en esta ocasión no es que empiezan desde Lima a extenderse las protestas, sino que aquí en general ha venido gente desde afuera a Lima y se ha producido en la sierra también movimientos importantes, por ejemplo, entre otros, Andahuaylas, por ejemplo, un sector donde ha habido muchos enfrentamientos, Ica también, entonces, entre otros que les podemos mencionar. Nos vamos de inmediato entonces con la siguiente entrevistada. Vamos a estar conversando unos momentos. Es una congresista, se llama Susel Paredes, muy relevante, entre otras, porque antes de esta crisis que se profundizara, Susel Paredes, ella planteó desde el Partido Morado, que es un partido de centro, la necesidad de adelantar elecciones, pero no solo adelantar elecciones. Ella sostenía que no, conversamos con ella cuando estuvimos en la cobertura en Perú, sostenía que era imposible que tuviera éxito el gobierno del presidente Castillo y cualquier otro, porque se necesitaban reformas profundas antes incluso de llamar a estas elecciones anticipadas, reformas que tienen que ver con este conflicto que les hemos contado, que ya lleva varias décadas entre el Parlamento y el presidente, sea cual sea su signo político, a través de la vacancia. Entonces se saca al presidente de turno y a través de la moción de confianza, quien es mandatario, intenta sacar también a los parlamentarios y cambiar la correlación de fuerzas en un país con muchísima fragmentación, además, donde quien llega al poder no tiene respaldo parlamentario suficiente para impulsar su proyecto político, donde está el tema de la corrupción también, entre otros, y este conflicto que sigue y se mantiene entre el Parlamento y el presidente de turno. Vamos ahora sí a conversar con Susel Paredes, con la parlamentaria, congresista, además le dicen allá. Muchísimas gracias ahora a la distancia, antes estuvimos juntas en Lima. Quisiera preguntarle si usted cree que la decisión de llamar a elecciones anticipadas para el 2024 hace factible que este gobierno de Dina Boluarte llegue hasta ese periodo o cree que va a caer antes. Hay muchos factores de los que dependen que Dina Boluarte llegue hasta julio del 2024. El primero es si tiene habilidad para que desde el Ejecutivo pueda hacer coordinaciones con las autoridades subnacionales recién electas. En el Perú, recién se han elegido a los nuevos gobernadores regionales, a los nuevos alcaldes. Entonces, de la relación que tenga la presidenta Dina Boluarte con estas autoridades subnacionales, también puede surgir una cierta paz. De otro lado tenemos que ya los actores económicos, no solo estoy hablando de grandes empresarios, sino de los pequeños empresarios, de la gente que venden en los mercados, de los choferes que hacen colectivo de un distrito a otro, necesitan trabajar porque viven del día a día. Entonces, una manifestación con mucho tiempo lo que va a producir es que no tengan ingresos. La otra es que hay actividades formales que se han recuperado después de la pandemia, como por ejemplo el turismo, que ha sido brutalmente afectado por estas manifestaciones. Congresista. Y la otra es... Dígame. Sí, no, usted decía, la otra es... Aparte la otra es nuestros muertos. Sí. ¿Quién va a responder por las vidas de 25 personas o 27 personas? Aquí hay una responsabilidad política, hay una responsabilidad operativa del jefe que estuvo a cargo
del escuadrón, el batallón, el agrupamiento que ordenó el disparo, y está el ejecutor material, el que disparó. Entonces, necesitamos que se sancionen a quienes son responsables en todos sus niveles para tener también un proceso de paz después de esta convulsión social que ha traído 25 familias enlutadas en el Perú. Congresista, ¿quién tiene el poder hoy día en Perú? La presidenta Boluarte, ¿por quién es apoyada? ¿Dónde está también el ejército en medio de esta crisis que todavía está en desarrollo? Dina Boluarte no tiene partido político. No. Ella fue elegida en la fórmula presidencial del expresidente Castillo como vicepresidenta, pero ella ya no está más en el partido Perú Libre, el partido que ganó las elecciones. Además, tiene una grave diferencia con ese partido. Es decir, no tiene partido, no tiene bancada en el Parlamento. Pero además, esto, en mi interpretación política, es que está siendo suplido por las Fuerzas Armadas, que tienen el control territorial del Estado en todas partes. Además, tienen el uso, el imperio y el exclusivo uso de la fuerza. Entonces, el ejército, las Fuerzas Armadas, se han convertido en su partido político. ¿Puede resistir un régimen sin partido político, sin bancada en el Congreso? Lo que le ha obligado esto a la presidenta Dina Boluarte es hacer un pacto con la derecha y con las Fuerzas Armadas, teniendo las Fuerzas Armadas como una suerte de partido político para mantenerse en el poder. ¿Quién es el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, que era antes el ministro de Defensa y que después justamente de estas protestas tan violentas y también después del fallecimiento ya de 27 personas, termina sacando, o sea, ya a las 2 semanas tiene que hacer cambio de gabinete, sacar al jefe del Consejo de Ministros y nombrar en su lugar a Otárola? ¿Es alguien que cree usted que pueda llevar bien el liderazgo de esta situación? Otárola es un abogado constitucionalista reconocido. Fue también ministro durante el gobierno de Ollanta Humala, el hermano de quien acabas de entrevistar. Sí, sí. Y es una persona con muchas habilidades políticas. Su problema es que los muertos de este estallido social, en su mayoría, han estado a cargo de los militares. Entonces él tiene una mochila de piedras muy pesada porque ha sido el titular del sector que ha producido estas muertes. Entonces, lo bueno que él tenía, que es su experiencia política, además ha sido abogado de la presidenta Dina Boluarte. Ella tuvo un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, subcomisión de la que soy parte, y él ha sido su abogado. Es una persona muy cercana. Entonces, ahora vamos a ver qué tanta habilidad política puede tener. Quien lo reemplaza en el Ministerio de Defensa es el general Chávez, que ya ha sido ministro de Defensa y que también tiene experiencia en el manejo del Estado y cierta experiencia política. Entonces, vamos a ver qué tan desarrolladas están sus habilidades para, a pesar de sus virtudes, poder manejar la situación en un contexto donde los muertos se han producido en su sector, en el sector defensa. Congresista, ¿cree usted que acabamos de conversar con Antauro Humala y él nos reconocía que quería llegar a ser presidente? Dijo hartas cosas además, digamos, quiere también fusilar a todos los expresidentes, incluido su hermano. Inclusive su hermano. Sí, claro, y además quiere que se devuelvan los territorios que considera como peruanos de Chile. Si es necesario detrás de un conflicto, dice él también, pero él sostiene que los chilenos se los vamos a entregar. Yo no sé
porque sostiene aquello. Pero en fin, ¿usted cree que Antauro Humala tiene posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República en este contexto actual y con todo el desprestigio que tienen los parlamentarios, la presidenta y con toda esta convulsión social? ¿Cree que puede lograr llegar a la presidencia? Mire, ganó Pedro Castillo, un dirigente, un ex dirigente magisterial, o sea, de profesores de colegio, porque el partido más grande que ha tenido el Perú en las 3 últimas elecciones es el antifujimorismo. Y quienes han ganado la presidencia, la han ganado porque Keiko Fujimori tiene un antivoto brutal. Algunos dicen, de manera, digamos, metafórica, que el partido más grande del Perú es el antifujimorismo. Pero como ahora hemos tenido graves problemas de gestión y de corrupción con un gobierno que es elegido por el antifujimorismo, podría ser que tengan menos posibilidades, pero yo creo que el Perú está muy polarizado y creo que cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, yo tengo mucha esperanza en que la gente se desprenda de los extremos. La reforma universitaria ha sido destruida por los extremos de derecha y de izquierda. La educación sexual integral ha sido destruida por los extremos de izquierda y de derecha, porque tienen en común esta derecha y esta izquierda extrema que son conservadoras. Congresista. Entonces, sí. Quisiera preguntarle, ¿qué le parece que la canciller chilena, Antonia Urrejola, haya dicho que Pedro Castillo no es golpista, que no lo calificaría así, que no respetó las normas, pero que no lo calificaría como golpista? No, me parece que su lectura es incorrecta, porque nuestra Constitución, en un artículo, el 117, dice que una de las razones por las que se le puede acusar un presidente es por disolver el Congreso. Es la falta más grave que tiene un presidente de la República, porque el orden constitucional es el elemento más sagrado de nuestra estructura democrática. Y lo que hizo Pedro Castillo fue dar un golpe de Estado porque ordenó la disolución del Congreso, ordenó intervenir la Fiscalía y el Poder Judicial. Y si no ha tenido éxito es porque no lo obedecieron. Pero él dio un golpe de Estado definitivamente con todas las características que se requerían. El tema es que los militares no lo obedecieron. Porque también hay muchos militares que han sufrido denuncias, han vivido juicios larguísimos que han destruido sus carreras militares por intentar intervenir en política. Entonces, nuestras Fuerzas Armadas son ahora unas Fuerzas Armadas democráticas. Sí, para cerrar, hago el punto que la congresista del Partido Morado no es partidaria de la presidenta Boluarte, más bien está en el centro político, para que quienes están viendo puedan ubicarla en el espectro político de Perú. Quiero cerrar preguntándole qué le parece la actitud de México dando asilo político a la familia del expresidente Castillo, y también con esta carta de 4 países, entre los cuales no estuvo Chile, pidiendo que se restituya al expresidente en su cargo. En mi opinión, hay falta de información respecto de lo que ha hecho el presidente Castillo, porque el presidente Castillo ha cometido un golpe de Estado tratando de anular el Congreso de la República e intervenir otros poderes autónomos como son el Poder Judicial y la Fiscalía. Yo no soy partidaria de Dina Boluarte en el sentido que no soy parte de su partido, no comparto la ideología del partido por el que fue elegida, etcétera. Sin embargo, el orden democrático es un principio fundamental que todas las personas que amamos vivir en democracia tenemos. Entonces, a mí, yo no concuerdo con esa opinión. Respecto de lo de México, yo sí creo que los hijos del expresidente Castillo necesitaban poder
reiniciar sus vidas en otro sitio. El Perú es un país clasista, es un país racista y sus hijos iban a sufrir una discriminación y un bullying, no sé si llaman ustedes también allá, sí, bullying al acoso, sí. Un bullying que iba a ser insufrible sus vidas. Ahora, si la esposa, la cónyuge de Pedro Castillo, luego es incorporada en juicios, ella va a ser extraditada sin duda alguna, como extraditamos a Fujimori de Chile. Pero bueno, yo creo que esos niños, vamos a ver si le conceden la extradición, pero entiendo el punto, congresista, y le agradezco muchísimo que nos haya acompañado desde Lima, Perú, en Conexión Global Prime de CNN Chile. Muchas gracias. Gracias a ustedes y mi afecto al pueblo chileno. Un abrazo, ha sido un gusto conversar nuevamente con usted. Nos vamos a la pausa y volvemos con mucho más el futuro de Perú, aquí en Conexión Global Prime. Volvemos a Conexión Global Prime, estamos analizando la crisis política, económica, social de Perú. Veamos algunas cifras comparativas. Revisemos entonces aquí la siguiente gráfica para que tengamos algunos datos de contexto, luego analizamos en profundidad. Comparemos Perú con Chile, enorme Perú, de hecho, 1.285.220 kilómetros cuadrados. Chile solo tiene en comparación 759.950 kilómetros cuadrados. Los habitantes son más de 33 millones en Perú, casi 20 en el caso de Chile. El ingreso per cápita, de eso sí nos da cuenta, un país enormemente rico, pero también enormemente desigual, que es parte de los cuestionamientos al sistema económico. ¿Cuánto se crece, pero cuán poco también llega a todos los ciudadanos ese crecimiento? $6.773 ingreso per cápita 2021, en el caso son 10.000 menos que el caso de Chile. El crecimiento bastante parejo, pero bastante más por delante Perú, con un 0,6% más, porque el 2,7% de ellos versus el 2,1% de Chile. Inflación 7,5% para Perú, 13,3% para Chile, el desempleo 4% y 8% en el caso de Chile. Pero atención, con una informalidad que alcanza al 70% de la población. La economía informal es enorme, más grande que en Perú, mucho más grande. La pobreza 25,9%, 10,5% en el caso de nuestro país. Pero es momento justamente con esos datos de que analicemos, de que conversemos en profundidad lo que está pasando en estos días en Perú y las constantes además enfrentamientos entre sectores políticos y este tema institucional del cual también hemos hablado. Y para eso nos vamos a ir a Lima nuevamente, vamos a conversar con alguien que ustedes ya han visto a través de la pantalla de CNN Chile. Me refiero al analista político David Rivera del Águila, que nos acompañó también cuando estuvimos en la cobertura en terreno. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente ahora vía la distancia aquí en Conexión Global Prime. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo está? Buenas noches. Encantado. Me gustaría que analizaras estas primeras semanas del gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo ves la situación hoy día después de lo que reporteamos en terreno, lo que le contamos a las personas? En estos momentos, ¿en qué está Perú? Recuerdo que cuando conversamos aquí en Lima, justo hablábamos de la posibilidad de que se generen protestas sociales. Sí. Y estas finalmente sucedieron. Y sucedieron de una manera que han sido muy violentas en diferentes partes del país y particularmente en aquellas regiones del país que más respaldo le dieron al expresidente Pedro Castillo hasta el final y hasta ahora. A pesar de su intento de golpe de Estado, el sur del país particularmente sigue respaldando fuertemente al presidente Pedro Castillo. La vicepresidenta y ahora presidenta Dina Boluarte juró hasta el 2026 y eso generó todas las protestas que seguramente ustedes han pasado ya, más de 25 muertos, represión policial no solamente, sino un gobierno que saca las Fuerzas Armadas para tratar de restablecer el orden porque se habían tomado aeropuertos, carreteras, se había ingresado incluso a la empresa transportadora de gas del Perú, que como su nombre lo dice, es la que transporta el gas de camisea, que representa el 40% de la energía que utiliza el país. Entonces, a ese nivel de, digamos, de conmoción social llegamos, y entonces la salida de las Fuerzas Armadas ha generado como el respaldo de la derecha, que la derecha y los principales medios limeños ahora respaldan lo que ha hecho el gobierno de Dina Boluarte, pero las críticas de la izquierda.
¿no? Entonces se habla ahora de que este es un gobierno cívico-militar. Entonces, en los últimos días, las protestas se han calmado por varios factores que impiden decir cuál es el determinante. Uno es que la propia violencia de las manifestaciones comenzaron a generar rechazo en la población. La segunda es que salieron las Fuerzas Armadas. La tercera es que de pronto fue evidente que se acercaba la campaña navideña y, como tú has dicho hace un momento, la informalidad es el motor económico del país, digamos. No es la que genera el más PBI, pero sí la que genera la mayor cantidad de ingresos para la mayor cantidad de personas. Y la campaña navideña era muy importante. Entonces hubo comunicados en Juliaca, Arequipa, Cusco, diciendo que se paraban las protestas hasta que pasaran las fiestas. Entonces se retomaban en enero. Y en ese momento también, ayer, porque todo ha sido muy rápido, el Congreso ha aprobado el adelanto de elecciones. No al 2023, como pedían muchos sectores, sino para abril del 2024. Claro. David. Entonces, lo que estamos por ver es, pasadas las fiestas, ¿qué va a suceder? Si este anunciado adelanto de elecciones aprobado por el Congreso es suficiente, o si las personas que estaban reclamando van a salir nuevamente a pedir un adelanto para el 2023 y además una bandera que la izquierda está intentando meter en este proceso, que es el tema de una asamblea constituyente para una nueva constitución. Qué importante lo que nos dices. Nos fijamos entonces en ese momento como un momento clave para evaluar lo que va a pasar en el futuro con Perú. Me gustaría hacer el contrapunto, que nos dijeras, para quienes están viendo el programa, ¿qué respaldo o qué tan débil es la posición de Dina Boluarte? Y ¿qué pasa con el respaldo a Pedro Castillo? Porque también lo que escuchábamos en las protestas cuando reporteamos allá en Lima es que se vayan todos. Incluso muchos, antes que defender a Pedro Castillo, estaban anti el Congreso, anti la corrupción de los políticos y las políticas. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto respaldo tiene Pedro Castillo y qué tan débil o no es la posición de Dina Boluarte? A ver, comencemos por lo de Castillo porque es lo más sostenido en el tiempo. El respaldo de Pedro Castillo se ha mantenido entre 25 y 30%. A pesar de este debe ser el gobierno más inepto e incapaz que hemos tenido desde el gobierno de Alan García I en los 80, y a pesar de todas las evidencias y los indicios de corrupción que son abundantes y que lo involucran directamente a él, al expresidente. A pesar de eso, el factor de representación ha sido tan importante en el voto y la elección de Pedro Castillo que esa parte del país, sobre todo del sur andino, se ha mantenido respaldándolo y sigue respaldándolo. Eso es por un lado. Y en el caso de Dina Boluarte, yo diría que ese proceso está, digamos, que su situación está en plena evolución, porque comenzó como muy débil. La violencia de las protestas generaron una mayor percepción de debilidad, pero también a la vez el hecho de haber sacado a las Fuerzas Armadas ha dado un mensaje como de que tiene capacidad de poner orden. Y eso es un dato importante para un país que está entre los países de América Latina con mayor propensión a respaldar golpes militares, que está, por ejemplo, en el Latinobarómetro, y con un país que tiene la mayor percepción de corrupción de sus políticos también. Sí. Entonces, como decía al inicio, la acción de las Fuerzas Armadas ha generado un respaldo desde la derecha abierto y explícito, también de los medios de comunicación de Lima, pero no del resto del país necesariamente. Entonces yo diría que Dina Boluarte está en este momento como fortalecida respecto a hace una semana o dos, pero que, digamos, estamos en un tránsito, todavía no sabemos hacia dónde va eso, ¿no? Ahora, cuando uno piensa en el futuro de Perú, hay varios temas que analizar, ¿no? Uno es qué podría ayudar a que esta no sea la penúltima crisis. Cuando hablo de la penúltima crisis es que siempre venga otra después, digamos, no es la última, sino que es la penúltima y por lo tanto siempre viene otra. Entonces, ¿qué podría ayudar a que esta no sea la penúltima crisis, sino la última al menos durante un tiempo razonable? ¿Qué reformas estructurales
y si es esperable que estas se realicen o crees tú que esto va a seguir en un continuo de una crisis tras otra. A ver, ese punto es importante porque el Congreso, parte de la argumentación para que las elecciones se realicen en abril del 2024 y no el 2023, han sido dos, ¿no? Una, que el tiempo que demora realizar un proceso ordenado, legítimo, confiable, y el segundo es tener el tiempo para implementar las reformas políticas necesarias que nos permitan no repetir este escenario que llevamos de los últimos 6 años. Entonces, va a depender mucho justamente de este segundo punto, de en qué medida el Congreso finalmente va a decidir tomarse en serio una reforma política que va a terminar perjudicando, o terminaría perjudicando los intereses de las propias bancadas presentes hoy en el Congreso. Entonces, en ese sentido, si bien uno no quiere los niveles de violencia que se han visto en las últimas semanas, tendería a creer que si en las calles el Congreso va a ir midiendo hasta dónde avanza o hasta dónde se aguanta, o con qué profundidad quiere hacer las reformas y cuánto costo político están dispuestos a asumir para hacer lo que el país está reclamando y necesitando. Y lo digo porque ya lo han hecho en los últimos tiempos, ¿no? Hay reformas que ya han sido aprobadas, como el tema de las elecciones primarias en los partidos políticos, y sin embargo el Congreso, y el anterior, las han ido postergando y postergando bajo diferentes argumentos, entre ellos que el tiempo es muy corto, que los partidos políticos no han tenido tiempo para adaptarse. La verdad de las cosas es que no quieren hacer esa reforma. Entonces, o en este caso no quieren implementarla. Entonces vamos a ver ahora, en realidad, si es que así como la presión de las calles los ha llevado a hacer algo que no querían hacer, que se resistieron a hacer, que es el adelanto de elecciones, también termina empujándolos a hacer las reformas políticas que se requieren. Ojalá así fuera, digamos, pero David, te quiero preguntar respecto de otro de los temas que uno se imagina cuando piensa en el futuro de Perú. ¿Tú crees que Dina Boluarte podría ser revalidada en las urnas si ella se presentara? Y por otro lado, ¿qué otros candidatos o candidatas avisoras? Conversábamos recién con Antauro Humala y él decía, sí, me quiero presentar como movimiento etnocacerista, nos queremos presentar a la presidencia. Decía además que no va a haber como una buena relación con Chile hasta que no le devuelvan Arica y Tarapacá, y que o por un tratado o si no por las armas. En fin, criticó también fuertemente al presidente Gabriel Boric. Y la pregunta es, ¿tú crees que lo de Dina Boluarte que puede ser posible y si tiene posibilidades también Antauro Humala? Lo de Dina Boluarte lo veo difícil, pero no imposible. Creería yo que depende de, así como en una semana cambió de posición respecto a que pensaba quedarse hasta el 2026, pero se dio cuenta que era inviable social y políticamente, entonces decidió presentar su propuesta de ley de adelanto de elecciones y ir subiendo el tono contra el Congreso, para obligarlos a realizar la reforma, que su futuro político depende de en qué medida logra ella continuar confrontando con el Congreso para lograr las reformas políticas que se quieren hacer. Ahora, su nivel de desaprobación en este momento es muy alto, entonces, y le quedan tiempos difíciles, si es que las marchas siguen. Entonces, y no tiene partido político además, porque Perú Libre, que es su casa de origen, ya no la quiere, está peleada con Perú Libre en general. Entonces tendría que buscar algún espacio en la izquierda que le abra las puertas, y la izquierda en este momento está acusando a este gobierno de ser un gobierno cívico-militar. Entonces veo bien difícil que encuentre un espacio político para desarrollarse, salvo que la derecha la quiera adoptar, que no lo veo porque ella, por lo menos lo que mostró en campaña, es que es una persona de izquierda en el tema económico. Y respecto a los candidatos, el problema que tenemos es que la única opción visible, claramente visible en este momento, es Antauro Humala. Y no hay claridad respecto a quiénes pueden ser los otros candidatos. Aquí, digamos, entre los analistas políticos se habla que, se dice que tal vez el único que podría frenar a Antauro Humala en una segunda vuelta es Vizcarra, el expresidente Martín Vizcarra. El problema es que Martín Vizcarra está en este momento inhabilitado por el Congreso de la República. Él se encuentra en un proceso legal apelando a esa inhabilitación, considerando que podría quedar un año por delante,
podría ganarle y presentarse. Pero vamos a ver si es que el sistema de justicia, que en el Perú no es precisamente un ejemplo de transparencia, equilibrio, etcétera, resuelve ese tema antes de las elecciones del 2024. Y más allá de ellos dos, no hay candidatos visibles de derecha. Bueno, sí hay uno, el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sí, te lo iba a que es el otro extremo de Humala, es la extrema derecha. Entonces, él ha ganado la elección de la alcaldía de Lima, pero por ahí ha salido una entrevista en la cual él dice que tiene un reemplazo en la alcaldía de Lima, es decir, podría dejar a alguien de alcalde para postular él. Y tal vez el escenario más riesgoso para el Perú sería ese, el tener a los dos candidatos de extrema izquierda y derecha liderando la elección presidencial del 2024, si es que es el 2024. Cierro preguntándote cómo analizas la reacción de Latinoamérica con las diferencias que ha tenido, porque vemos a México enfrentado fuertemente con Perú por el asilo político, por pedir también que se restituya a Pedro Castillo junto con otros países como Colombia, como Bolivia, como Argentina. Chile en una postura distinta, pero también con una canciller que dice que Pedro Castillo no es golpista, pero que sí no se han respetado las reglas constitucionales. Pero hay una distancia bien grande entre plantear eso y lo que ha planteado México, también una distancia aún mayor, lo que ha dicho Lula, el presidente que asume el 1 de enero en Brasil. ¿Cómo analizas el panorama latinoamericano en relación a Perú? Mira, a mí lo de México, Colombia, y no solamente me digo, en general en el Perú, lo de México, Colombia y Argentina ha sido vergonzoso, lamentable, patético, porque no puedo, digamos, a estas alturas de la globalización y de la información, uno no puede imaginar que no tengan información para contrastar las afirmaciones que se han hecho, ¿no? El presidente Gustavo Petro de Colombia ha hecho una serie de afirmaciones sobre las razones por las cuales Pedro Castillo ha sido evacado, que no tienen ningún correlato con la realidad. Y lo más triste de todo es que esto demuestra y le da, digamos, herramientas o alimento a la derecha para afirmar que los principios que la izquierda dice defender son relativos, ¿no? Digamos, cuando hay gobiernos de derecha autoritarios, corruptos, sacan todas las armas que tienen, pero si aparece algún gobierno de izquierda que peca de lo mismo, entonces van con agüita tibia, ¿no? Y eso le hace mucho daño a la política y finalmente a los países, ¿no? Digamos que Chile no ha caído, digamos, en el tipo de afirmaciones del presidente Petro o de AMLO, pero también ha tenido una posición, yo diría, que no muy, digamos, no tan firme como si Pedro Castillo hubiese sido un presidente de derecha. Yo creo que el presidente Boric hubiese tenido otro tipo de discurso. Pero en teoría, este era un gobierno de izquierda. Y lo peor de todo es que ni siquiera es posible demostrar que sea un gobierno de izquierda. Este ha sido un gobierno que es indefinible, corrupto y precario, pero ni siquiera podemos decir que era un gobierno de izquierda. David, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado desde Lima, Perú, ayudándonos a entender con mayor profundidad lo que está ocurriendo en estos días. Te mando un gran abrazo y te agradezco también ahora a la distancia la ayuda también en la cobertura que tuvimos allá en Perú. Encantado, Mónica, que les vaya muy bien. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos atentamente lo que ocurre en Perú. Son las 11 de la noche con 41 minutos. Esto fue Conexión Global Prime.